Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero. Estamos estudiando Apocalipsis y el mensaje de Jesús a las iglesias. Si te interesan estos estudios y quieres seguirme, suscríbete a mi canal, aplasta la campanita y podrás ser notificado cada vez que sale un nuevo video. Estamos subiendo uno los días sábados, uno por semana. En cada uno de los mensajes de Jesús a sus iglesias, Él se presenta como Rey. Se presenta como Dios. Es una combinación de oráculo profético y de edicto real, del edicto del Rey, como en justamente el tiempo del Imperio Romano. Y es así como Jesús se dirige a sus iglesias, que yo creo que representan a todo el pueblo del Señor, a todo el pueblo de Cristo. Recuerden que el número 7 es el número de la plenitud de Dios. Y entonces la forma en que Jesús se dirige a sus iglesias es como un emperador se dirige a sus súbditos. Y Jesús es el Rey que dicta y envía estos 7 mensajes. Hoy veremos a Éfeso. Éfeso era una ciudad, la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano, y ahí estaba ubicada una iglesia del Señor. Hoy no queda ya esa iglesia, queda la ciudad de Éfeso. La única que ha permanecido como iglesia hasta el día de hoy es Esmirna. Pero en el primer siglo en el que fue entregada esta carta, Éfeso tenía una población de 225,000 personas. Éfeso era un centro financiero, no solo para Asia Menor, sino para el mundo antiguo. Tenía bancos. Era el puerto más importante del occidente de Asia. Muchas personas de diferentes naciones llegaban a Éfeso. Era una ciudad muy orgullosa de su adoración a Artemisa. Los griegos le llamaban Artemisa a la diosa Diana, que era como los romanos la llamaban. Los romanos la llamaban Diana, y era la diosa de la fertilidad. Ella encarnaba la sexualidad, la lujuria sexual, y por eso sus estatuillas tenían muchísimos senos. En la cultura mantense, también aquí en Ecuador, hay esa descripción. Hay estatuillas con muchísimos senos, símbolo de la fertilidad. El templo de Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo. También Éfeso fue uno de los centros de adoración a la diosa Roma y un centro de adoración al emperador. En Éfeso había un templo a Domiciano, que quizás era el emperador en tiempos en que fue entregada esta carta. Domiciano demandaba ser adorado como Dios. Y allí en Éfeso se inició una iglesia cristiana que fue una de las más influyentes en la historia de la cristiandad. La iglesia empezó en una visita breve del apóstol Pablo junto con Priscila y Aquila, cuando Pablo y estos compañeros nutrieron esa congregación. En tiempos del primer siglo, Éfeso era el centro del cristianismo. Qué pena que hoy no hay esa iglesia fuerte en Éfeso. Primero había sido Jerusalén, y eso lo leemos en Hechos, el centro del cristianismo. Luego fue Antioquía, también lo describe el libro de Hechos. Luego fue Éfeso, y después Roma. Dice la tradición que María, la madre de Jesús, se fue a vivir a Éfeso con Juan el apóstol, a quien Jesús le había encargado cuidar a María. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice a esta iglesia de Éfeso? Le dice así, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren cómo Jesús está en control. Él tiene el control del mensaje que va a las iglesias y Él está en medio de sus iglesias. Dice así en el versículo 2.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Entonces, Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Era una iglesia muy activa, con seguramente muchos programas, muchos ministerios, como toda ciudad grande, cosmopolita, ¿no? Y Jesús le dice a la iglesia, conozco tu trabajo arduo. Seguramente estos hermanos eran perseverantes. Jesús afirma también su sufrimiento, que son fuertes frente a la oposición, que resisten el culto al emperador. Y Jesús les dice, sé que no toleras a los malos, a los nicolaitas, que yo también aborrezco. Entonces, estos discípulos querían vivir una vida pura y una doctrina sana. Y Jesús les dice también, veo que han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces era una iglesia guardiana, que escudriñaba, que probaba los espíritus. Jesús les fortalece. Pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la intimidad. Y en la Escritura se describe la relación de Dios con su pueblo como la relación del novio con la novia, del esposo con la esposa, una relación íntima. Entonces Jesús le dice a esta iglesia, recuerda tu condición y recuerda de dónde has caído. Les dice que se den la vuelta, que se arrepientan, porque eso es arrepentirse, y que se enfoquen en Jesús, se enfoquen en el amor al Señor. Porque han adorado el trabajo, el éxito, la seguridad económica, más que simplemente amar a Jesús. Y Jesús les dice que vuelvan, que hagan las primeras cosas, las cosas sencillas. ¡Qué llamado de Dios! El Rey Jesús dice algo así. Lo pongo en otras palabras. Ustedes solían escuchar mi voz. Solían tener tiempo de quietud conmigo para ver mi rostro, disfrutar de mi compañía. Solían abrir su corazón a mí. Ustedes lloraban por aquellos que no me conocen. Ustedes se daban cuenta de que no podían hacer las cosas solos y trataban de depender de mí. Entonces Jesús les dice, si no se arrepienten, yo volveré y quitaré el candelero de su lugar. Ustedes ya no ocuparán ese lugar en mi obra, en este mundo, de traer el reino. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Juan 15, lo que dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer? Realmente que el candelero sea sacado del lugar es una consecuencia de no estar pegado a Jesús. Es algo que ocurre. Perdemos el lugar. No como un castigo, es aquel pámpano seco que está separado de la vid. Por eso es que Apocalipsis no dice algo nuevo, lo dice de otra manera. Jesús es el Señor de la iglesia. Entonces Jesús invita a la iglesia de Éfeso a volver al primer amor y les da una promesa maravillosa. A los que hacen esto, yo les prometo que comerán del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y como es quiástica la estructura,
encontramos lo mismo en Apocalipsis 22, donde dice que a un lado y al otro lado de esta calle está el árbol de la vida, o que en el centro está el árbol de la vida. Luego les doy la referencia exacta. El árbol de la vida es como volver al Edén. Se refiere a la primera creación de Dios, de su imagen y semejanza, en el huerto, donde Dios conversaba con los humanos. Entonces, Apocalipsis también al final nos muestra el camino de regreso a ese jardín, a ese huerto, de donde fuimos o los humanos fueron expulsados por la caída. Entonces Jesús nos invita y nos dice cómo volver. Nadie puede regresar por sí solo a esa intimidad, a ese jardín que al final de Apocalipsis es una ciudad, pero por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo en nosotros, podemos volver a ese lugar de intimidad con Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta a este llamado de Jesús, que te llama con cuerdas de amor a volver a ese primer amor?